Hablamos de una sequía literal, pero también una sequía espiritual, ahí en 1 de Reyes 11 con Elías, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Ahí en el Monte Carmelo, ustedes recuerdan de esa situación y lo que pasó, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, sienten que tú estás obedeciendo al Señor, ¿verdad? Pero todavía sientes como tú estás en una sequía, ¿verdad? No importa cómo tú vas obedeciendo, tú ves que cosas malas pasan a ti, ¿verdad? Y tú sientes que hay un problema. A lo mejor yo no entiendo, porque supuestamente si yo estoy bien con el Señor, obedeciendo a lo que Él dice en mi vida, yo tengo que ver a Él resolviendo mis asuntos, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay veces que nosotros estamos en la lluvia, pero siente como estamos en sequía. Yo no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? El problema que muchos de nosotros tenemos cuando estamos hablando de sequía, de lluvia y todo, es la misma perspectiva que uno tiene. Someterme o no someterme. Estoy jugando con las palabras de Shakespeare, ¿verdad? Ser o no ser, esa es la pregunta, ¿verdad? Someterme o no someterme es la pregunta, porque mira, lo que pasa es, hay veces que en mi propia vida yo creo que yo estoy sometido a Cristo, a su voluntad, en obediencia en mi vida, pero la cosa siente que sale peor, ¿me entienden? Podemos ver en las vidas de otras personas también que dicen, sí, yo voy a someterme a Cristo, yo voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios en mi vida, y van con fidelidad, es lo que veo, pero vemos a ellos sufriendo más, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la lluvia? Porque eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver la lluvia. Bueno, hay problemas con ese tipo de actitud para comenzar, porque estamos hablando de perspectiva. Entonces esa mala perspectiva de las lluvias de gracia muchas veces va confundiéndonos en pensar someterme o no someterme, porque mira, la carne no quiere someterme. La carne no quiere obedecer, nunca va a querer y nunca va a poder, nunca vas a poder convencer. Tú vas a tener que proponer en tu propio corazón que yo voy a someterme a Cristo y su voluntad en mi vida, ¿verdad? Realmente es una decisión, pero cuando yo veo que todavía hay sequía, entonces la carne va a decir, mejor no, ¿verdad? Entonces ahora la pregunta está en la mente, ¿someterme o no someterme? ¿Verdad? Muchas veces, por experiencia, estamos observando a otro en la vida y en las decisiones que otro ha tomado, lo que está pasando en su vida, como una referencia si voy a someterme o que no, ¿verdad? Hay un problema con eso y vamos a estar hablando de ese tema esa mañana en Mateo el capítulo 11. Mateo el capítulo 11. ¿Cuántos de ustedes han oído de Juan el Bautista? Amén. Muchos de ustedes, ¿verdad? Juan el Bautista. Este hombre fue alguien muy importante en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes saben más o menos de la situación de él. Él fue un profeta. Básicamente el último de los profetas, y vamos a hablar de eso un momento. Él fue el profeta que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que va a venir preparando el camino del Mesías, ¿verdad? Juan el Bautista, el mismo primo de nuestro Señor Jesucristo. Y él, su ministerio principalmente
fue predicar el arrepentimiento al pueblo de Israel en preparación para el Mesías y el reino, ¿verdad? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, hay que arrepentirte, hay que del pecado, hay que temer a Jehová, hay que obedecer, hay que someter a tu vida a su ley y al Mesías que viene, que está aquí. Amén. Cuando la gente tomaron la decisión a arrepentirse o someterse, fueron bautizados por el mismo Juan el Bautista, ¿verdad? Eso fue su ministerio. Entendemos que por su mayor parte de su ministerio, él vivía en el desierto comiendo insectos, viviendo una vida muy humilde, ¿verdad? Pero un ministerio muy poderoso. Bueno, eso es lo que sucede. Herodes, que fue el rey de Israel en esa época, un rey judío que supuestamente tuvo que estar sometido a Dios, obedeciendo a su palabra, él no estaba haciendo eso. Herodes estaba viviendo en adulterio, y eso fue contra la ley de Moisés. Eso fue un mal testimonio, aparte del hecho que él básicamente fue utilizado por el poder romano para oprimir el pueblo, es otra cosa, pero mira, él tuvo una mala representación de lo que significaba ser un judío sometido a Jehová. Entonces Juan el Bautista, el mismo profeta de Dios, ¿verdad? Cuando él vio de esa situación de Herodes y en su adulterio, él habló y básicamente le reprimandó públicamente. Y ustedes van a entender que la mujer, ella no recibió a esa palabra bien, ¿verdad? Y en su odio, él estaba tratando de arrestar a Juan. Y últimamente lo que va a pasar a Juan es, él va a perder la cabeza, descapitado, ¿verdad? Eso dudo. Cuando estamos aquí en Mateo, el capítulo 11, Juan el Bautista tiene un tiempo encarcelado. Y bueno, uno puede imaginar sufriendo ahí encarcelado. Yo entiendo que él quiere estar involucrado con las cosas de Cristo, ¿verdad? Pero él está ahí teniendo que oír mensajes desde lejos encarcelado, sabiendo que a lo mejor eso no va a salir bien si algo no pasa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Juan se encontró en esa situación? Yo entiendo que él se encontró en esa situación porque él fue fiel en su mensaje y en su ministerio. Sometido a Jehová, ¿verdad? Hablando la verdad como Dios dijo a él que tuvo que hacer. Y mira lo que pasa. Ahora Juan está encarcelado en un lugar oscuro, sufriendo, y últimamente va a perder la vida, ¿verdad? Ahora, descubriendo a ese tipo de vida, hablando de esa circunstancia, en tu propia opinión, ¿tú crees que Juan el Bautista ahora mismo en Mateo 11 está viviendo en una sequía o en lluvias? Probablemente nosotros vamos a pensar o sentir que él está viviendo en la sequía, ¿verdad? Porque como vimos en el video, generalmente cuando hablamos de una sequía hay un sufrimiento, faltamos, ¿verdad? Hay una pobreza asociada con sequía, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en la vida de Juan. Él está sufriendo. Entonces, cuando uno ve a Juan en su situación, y aquí está Cristo, ¿verdad?
Y Él está haciendo su ministerio. Él está sanando gente, dando a los ciegos su vista, resucitando a alguien que falleció, básicamente resucitándole para que vive otra vez. Y estamos hablando de milagros que el mismo Señor ha hecho hasta ese punto. Y yo entiendo, con cada milagro, los discípulos de Juan van allá a la cárcel a reportar a Juan: mira lo que Jesús hizo hoy, mira lo que Jesús hizo el otro día. Mira, y Juan está ahí en su cárcel sufriendo, y su gente a lo mejor está pensando, y Juan y yo estoy en una sequía, yo estoy en una cárcel, ¿verdad? Carnalmente hablando, no siente bien, no siente justo, ¿verdad? En este contexto vamos a enfocarnos esa mañana. ¿Someterme o no someterme? ¿Realmente sirve? ¿Me sirve bien a someterme a Cristo, a la palabra de Dios? Es la pregunta que muchos... Y yo no necesariamente estoy hablando en el sentido general, someterme a Cristo. Si hay alguien aquí que no tiene ninguna experiencia sometiéndose a Cristo, hoy es tu día. Tú lo necesitas. Tú necesitas una vida nueva, una vida transformada. Un corazón que tienes duro, tú necesitas permitir al Espíritu de Dios en este día penetrar a tu corazón para que tú puedas realmente entender que tú eres pobre espiritualmente. Como hablamos el domingo pasado, tú vives en una sequía espiritual. Y ahora mismo, como Elías lo hizo con el pueblo en Primera de Reyes, vamos a presentar la verdad a ti esa mañana. Amén. Tú estás muerto espiritualmente. Efesios 2:1 dice lo siguiente: somos muertos en las transgresiones del pecado. Tú no conoces a Dios. Tú no puedes entender en tu propia carne quién es Dios y lo que es su voluntad. Hablar de cosas espirituales, tú no puedes entender. Él va a tener que ayudarte, pero tú vas a tener que someterte a Él. ¿Eso significa qué? Significa que vas a tener que admitir que tu forma de vivir no sirve. No va a servir la eternidad, no va a pasar la prueba. Amén. Hay que someterte a Cristo para comenzar. Amén. Él va a renovar a tu mente, Él va a transformar a tu vida. Una resurrección espiritual, entrando en una relación con Él para que puede entender quién es, ¿verdad? Que puedes vivir el propósito de la vida que Él tiene para ti. Que puedes ganar su perspectiva de cosas porque son muy diferentes. Amén. Ahora, aquí en Mateo el capítulo 11, aquí está Jesús con sus discípulos y otros que están observando. Y vamos a comenzar aquí en el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Uy, qué duro. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los pollos andan, los leprosos son limpiados, ¿verdad? Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: sí,
yo soy el gran yo soy. Yo sé que estás sufriendo, pero mira, yo estoy aquí y lo que tú has profetizado, Juan, está cumpliéndose. Amén. Dios está obrando. Gente están escuchando el Evangelio. Gente está abriendo su corazón al Señor, ¿verdad? Algunos están aceptando a Cristo. Amén. Tenemos una palabra para eso cuando el proceso del Evangelio está replicándose, multiplicándose en un lugar. Se llama, y mencionamos eso el domingo pasado, se llama un avivamiento. Eso es cuando mucha gente en una área se somete y comienzan a obedecer. Amén. Ahora, hablando de eso, recuerda ahí en Primera de Reyes 18, perdón, no 11. En Primera de Reyes 18, donde estábamos el domingo pasado, en el Monte Carmelo. Carmelo. Gracias, hermano. Yo no sé por qué yo siempre digo eso. Hay que ir un día para olvidarme, pero yo voy a ir. Muy bien. El Monte Carmelo, ¿verdad? ¿Recuerda lo que pasó ahí? Tuvimos esa competencia entre Elías y Jehová y los profetas de Baal y el Dios Baal, que realmente no es un Dios, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Pero en el fin, el pueblo tomó la decisión someterse a Jehová. Finalmente, después de mucho tiempo de sequía espiritual, amén, ellos tomaron la decisión de vamos a alabar a Jehová y vamos a obedecer la ley, ¿verdad? Ellos fueron y mataron todos los profetas de Baal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que la ley dijo, eso es obedecer. Cuando nada más hay 1 o 2 o 3 o 4, eso es bueno, pero cuando tú tienes muchos en un momento, en un tiempo, en una área geográfica sometiéndose al Señor, es la misma definición de un avivamiento. Amén. Ahora, eso no significa que todo está rosado y que está lloviendo, porque todavía hay un avivamiento en Israel en 1 de Reyes 18, porque muchos se sometieron y están obedeciendo para la primera vez en décadas, siglos, ¿verdad? Pero todavía están sufriendo la sequía. Ahora, las lluvias van a venir, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando estamos en avivamiento, que muchas veces no vamos a sentirlo, no vamos a verlo. Porque muchas veces estamos enfocados en lo que viene después. La lluvia, gente viviendo en paz. Amén. La cosa está resuelto. Amén. Eso generalmente es el enfoque de un avivamiento, pero realmente un avivamiento es en la faz del mismo sufrimiento. Mucha gente responde. Amén. Y eso es lo que pasó ahí en 1 de Reyes 18. Yo creo que, por decir, ahí en mi país, en los Estados Unidos, hablando de una sequía espiritual, eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Pero en mi tiempo ahí, en 2021, yo quiero reportar a eso. Y yo creo que en la pandemia tuvo mucho que ver con eso, pero mira, la gente ahora tiene sus corazones abiertos a las cosas del Señor, por su mayor parte, ¿verdad? Entienden que ese sistema no sirve, ¿verdad? Tienen miedo, ellos saben que las fuerzas diabólicas están afuera, buscándolos, ¿verdad? Y entienden que hay problema, la única cosa que necesitan es oír la verdad. Amén.
y gloria a Dios está pasando. Mira, yo vi gente como yo nunca he visto en mi vida. Hay un avivamiento ahí ahora, pero tú no vas a verlo y sentirlo porque están sufriendo todavía la consecuencia de la sequía. ¿Ustedes entienden? Así realmente funciona, ¿verdad? Depende en tu perspectiva. Juan está sufriendo. Sus discípulos están sufriendo también porque le aman y ven que Él está ahí encarcelado. Cristo está ahí sanando gente. ¿Qué pasa con Él? Él ha sido fiel. Él es tu propio primo, ¿verdad? Entonces, Juan envía a sus discípulos a Jesús. Mira, tú eres quien tú dijiste o que no. Porque yo estoy sufriendo aquí, ¿verdad? Y yo sé lo que viene. Esa reina, esa mujer de Herodes está mal. Ella quiere a mi cabeza, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué esperamos? Porque hay milagros aquí, pero ustedes entienden lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, el mismo Señor responde como respondió: mira, hay muchos milagros, gente sometiéndose a mí, gente obedeciendo. Hay un avivamiento, Juan, o seguidor de Juan. Hay que reportar a eso, porque realmente eso es lo más importante. Amén. Hay cosas buenas que están pasando. Ahora, bueno, la realidad es esto. Vamos a ir aquí a lo que dice en el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué es lo que ustedes, por qué fueron a Juan? ¿Qué fue el propósito de ir a Juan? ¿Verdad? Tú fuiste a visitar a Juan porque tú quisiste visitar a un hombre humilde, vestidos en pieles de animales que comen insectos, que vive en el campo. Por eso ustedes fueron a ver a Juan hablando con sus discípulos. Claro que no. Ustedes fueron a él porque su mensaje. Amén. Ustedes fueron por su mensaje, porque ustedes entendieron que él fue un profeta del Señor, que él habló la verdad, y ustedes respondieron a lo que él tuvo que predicar. Amén. Ahora, los discípulos de Juan ahora están viendo la verdad, porque realmente lo que pasa es, cuando estamos hablando de Juan el Bautista, hay una razón que Dios eligió a él. Alguien humilde, alguien vestido así, ¿verdad? Alguien que a lo mejor nunca se sentaba en un salón, ¿verdad? Para hacer el pelo o un pedicure o algo así. Estamos hablando de un hombre que a lo mejor nunca cortó la uña. Alguien que nunca fue para yo no sé, a recortar la barba, ¿verdad? Probablemente no fue a visitar a la dentista, hermano Johanna, lo siento, pero yo imagino que los dientes de Juan, con todo ese piel, a lo mejor estaban muy feos, ¿verdad? Pero el mensaje que él tuvo que predicar fue la razón que la gente fue. Preparando corazones para Cristo. Amén. Entonces tienen que entender, él está hablando con los mismos discípulos de Juan. Mira, la perspectiva de ustedes es todo mal. La verdad es, ustedes tienen que entender realmente por qué fueron a verme, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que él dice, por decir aquí en el versículo 8.
¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, ¿verdad? Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él está hablando con sus discípulos, los discípulos de Juan. Mira, el propósito de Juan fue eso, y lo cumplió. Amén. Todo lo que ustedes ven no sería posible sin él haciendo lo que tuvo que hacer, cumpliendo su papel. Amén. Eso es muy importante para entender. Ahora, de cierto, versículo 11, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acerca de Juan? Hablando de su ministerio y lo que ha hecho. No hay alguien que ha hecho más que él. Amén. No hay alguien que ha hecho más que él. Ahora tú lo ves muy humilde, y tú lo ves encarcelado, y tú lo ves sufriendo, ¿verdad? Y todo el mundo sabe lo que viene. Pero te digo, en el reino no hay nadie más grande que él. Ahora, cuando escuchamos a lo que Jesús tiene que decir acerca de Juan, ¿vemos sequía o vemos lluvia? No hay nadie más grande de él en el reino. Mira, estamos en avivamiento ahora, y él tuvo mucho que ver con ese proceso. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Desafortunadamente, cuando estamos pensando en las lluvias de gracia, estamos hablando de lo que Dios da, las bendiciones de Él. Amén. Muchas veces estamos confundidos porque estamos buscando cosas físicas. Amén. Que podemos sentir con nuestros propios sentidos, ¿verdad? Que yo puedo ver, que yo puedo experimentar. Y no es decir que Dios no cumple esa parte, ¿verdad? Pero hay que entender que lo que es espiritual es mucho más precioso y vale mucho más al Señor, ¿verdad? Mira, sería muy bueno. A Juan está liberado de su sufrimiento, ¿verdad? Sería muy bueno para Juan poder bañarse, comprar un traje, lavar los dientes, ir al dentista, ir al salón, a comer la comida verdadera, ¿verdad? Todo eso sería muy bueno, ¿verdad? Pero lo que sirve más y lo que es más importante es que el avivamiento del pueblo y la parte que él tuvo. Amén. Amén. Porque el Señor recuerda, como dijo a Nicodemo en Juan 3, esa primera vez yo he venido no para liberar el pueblo del poder romano. No, yo he venido para salvar la gente de su pecado. Amén. Y te digo, someterte a Cristo, físicamente hablando, puede ser muy difícil, ¿verdad?
no vas a ver mucho sentido en eso porque tú entiendes que vas a tener que enfrentar cosas que tú no quieres enfrentar. Tú vas a tener que dejar cosas que tú no quieres dejar. Tú vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Hablando de la carne no quiere, ¿verdad? ¿Someterme o no someterme? Bueno, si no fue por Juan y lo que él hizo, ¿cómo van a responder mucha gente? Muchos que están siguiendo a Cristo ahora en ese capítulo, primero fueron a Juan. Escucharon lo que él predicó, fueron bautizados en agua y ahora siguen a Cristo. Hay un avivamiento. Amén. Y él tuvo mucho que ver con ese proceso. El problema que Juan y sus discípulos tuvieron una mala perspectiva, yo creo. No es decir que Jesús no tuvo una compasión. Amén. Ahora, mira lo que vamos a ir al próximo punto, porque el tiempo está acabando. Mira, después de hablar con los discípulos acerca de su perspectiva y lo que está pasando, vamos a llegar al versículo 20. Porque realmente muchos están teniendo problemas en someterse, tienen una mala perspectiva, pero también tienen un mal corazón, ¿verdad? Y mira lo que pasa aquí en el mismo capítulo 11, versículo 20. Ahora Jesús va a continuar. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en nosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio, ¿verdad? Y en ceniza, ¿verdad? Ahora, básicamente lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. En ese tiempo de su ministerio, él estaba trabajando en la región de básicamente su casa. Estamos hablando de las aldeas alrededor del mar de Galilea, ¿verdad? Estamos hablando de judíos, pero gente que a lo mejor conocen a Jesús o han escuchado de él y su familia, o los discípulos, ¿verdad? Y en esa área él ha hecho casi todo su ministerio. Entonces toda la gente que él ha sanado, los milagros que él ha hecho, han estado en esa área, entre esos pueblos, ¿verdad? Ahora él está diciendo a la gente ahora mismo: mira, una mala perspectiva que esos hombres de Juan y Juan tienen, pero también hay mucha gente aquí que tiene un mal corazón. Porque mira a todos los milagros que yo he hecho aquí, ¿verdad? Pero la mayor parte de ustedes no quieren y no van a someterse a mí. Por eso dice: ¡ay, Corazín! ¡ay, Betsaida! Estamos hablando de dos pueblos en la área que son judíos, que han visto milagros con sus propios ojos y no quieren someterse, ¿verdad? Ahora él dice: sería mejor, en otras palabras, tendremos más éxito haciendo milagros en Tire y Sidón. Tire y Sidón son otros pueblos al otro lado del río de la valle de Jordán, más cerca al mar Mediterráneo. Esos pueblos fueron pueblos gentiles, ¿verdad? Jesús estaba diciendo que, mira, yo podía ir a Sidón y Tire, a dos ciudades que ustedes entienden que son más paganas,
y tener más gente sometiéndose a mí si hago los milagros allá. Ustedes entienden, el problema es el corazón. Israel tuvo su corazón duro, ¿verdad? Mira, él va adelante también aquí en los próximos versículos, hablando de 23. Y tú, Capernaum fue la ciudad donde él vivía, ¿verdad? En el momento. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y cuando uno va adelante el versículo, básicamente dice que lo mismo que pasó a Sodoma va a pasar a ti, ¿verdad? ¿Qué pasó en Sodoma? Juicio. Gente murieron, fueron, vamos a decir, tirado en el lago de fuego o en el Hades o lo que sea, ¿verdad? La cosa es, no salió bien. Él está hablando de su propio pueblo. Mira, ustedes me rechazan. Y va a salir peor, igual o peor realmente que pasó con Sodoma con ustedes, ¿verdad? No por sus acciones. Ellos son lo más cerca al cielo que hay, ¿verdad? No, es porque lo que tienen en su corazón. Y eso es muy duro, hermanos. Saben, muchas veces, mira, hay que entender, si tú estás sintiendo problema en someterte a Cristo porque tú tienes un mal corazón, mira, hay que admitirlo. No es muy difícil, ¿verdad? Yo estoy mal. Yo tengo un corazón duro. Yo no estoy en eso. Hay que admitirlo. No es tiempo pasar la culpa a otro. Hay que entender que tú eres el problema. Y si tú eres el problema, lo que pasa contigo sería y sería tu culpa. Amén. No es la culpa de Jesús. No es la culpa de tus padres. No es la culpa de otro. Es tu culpa. Mira, la palabra de Dios te dice ahora, hay que someterte a Cristo. Amén. Hay que someterte a Cristo. Aquí vamos a ir al último punto porque está tardando. Disculpa mucho, pero mira. En Hebreos el capítulo 13, versículo 15, y eso está hablando de Salmo 98, ¿verdad? Es las mismas palabras. Mira lo que la palabra de Dios dice. Si ustedes oyen hoy su voz. Recuerda que la gente que escribieron Hebreos o autores están hablando particularmente con judíos, hebreos, porque entienden que necesitan responder, necesitan someterse a Cristo. Por eso la carta fue escrita. Si ustedes oyen hoy su voz, ¿verdad? No endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. ¿Cuál rebelión? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan ahí en el libro de Éxodo, con ese becerro, ¿verdad? Moisés, Monte Sinaí, ¿verdad? Rebelión, con su corazón endurecido, ¿verdad? El problema es si tú estás escuchando la verdad de la palabra de Dios hoy mismo, como ustedes están, hay que abrir el corazón. Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que admitir que Dios sabe mejor que tú. Hay que admitirlo. Amén. Porque en fin tú puedes oír la verdad hasta tú mueres. Si tu corazón está duro, vas como Gomorra. Mira, Jesús puede hacer milagros en tu vida, como Él hizo en Capernaum, ¿verdad?
Él puede resucitar a alguien en tu familia. Él puede sanar a alguien en tu familia. Él puede dar a ti mismo. Pero ¿qué importa si el corazón está duro y no vas a someterte? ¿Verdad? Recuerda que el judío necesita señales, ¿verdad? Para creer. Por eso Jesús hizo milagros en estos lugares. Él no hizo milagros con gentiles, porque los gentiles no necesitan señales para creer, ¿verdad? No hay ninguno aquí que es judío, ¿o no? Hay descendiente de Jacob aquí esa mañana. Yo no creo. Yo creo que todos nosotros somos gentiles. ¿Amén? Amén. Nosotros no necesitamos milagros. ¿Amén? Amén. Pero te digo, hay que abrir tu corazón al Señor. Si tú crees que es difícil para ti, ¿verdad? Es más difícil para otro. Amén. Pero no importa. Lo que uno necesita es someterse. Porque mira, vamos a ir al último punto. Las lluvias de gracia. Como hablamos el domingo pasado, sí, en el fin de lo que pasó en el monte Carmelo. Amén. En el fin, el mismo Señor abrió los cielos y llovió por la primera vez en mucho tiempo, porque todos estaban sufriendo una sequía física. Dios es bueno. Amén. Pero si tú estás esperando cosas físicas en tu vida, mira, no es decir que Dios no va a hacerlo, pero realmente lo que tú necesitas primero son lluvias espirituales. Eso es lo que tú necesitas. ¿Cómo vas a llegar ahí? Hay que someterte a Cristo. Hay que someterte a Cristo. Mira, versículo 25 hasta el 28. Ese texto realmente es uno de los textos favoritos que yo tengo personalmente en toda la Biblia. Amén. Y vamos a leerlo ahora, comenzando aquí en el versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En otras palabras, estamos hablando de cosas espirituales que uno que está pobre, uno que tiene el corazón abierto, como niños, siempre tienen sus corazones abiertos, no saben, no han estado bien manipulados por la carne todavía. Amén. Son más, es más fácil para el niño confiar. Amén. ¿Por qué? Porque su corazón está abierto. Permite a otro moldearle, ¿verdad? Eso es lo que Dios está diciendo. Gloria al Señor, al Padre que está en el cielo, que este mensaje no es para los sabios, la gente que supuestamente saben todo, porque si es para ellos, ellos no van a aplicarlo bien. ¿Verdad? Hay que abrir el corazón, hay que someterte a Él. Amén. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
No si el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo nos quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Realmente corresponde de lo que Jesús estaba tratando de explicar acerca de Juan, ¿verdad? Humilde. Pero Jesús también estaba diciendo, mira, abre el corazón. Hay que someterte a mí, ¿verdad? Porque si quieres conocer al Padre, tienes que conocer a mí, porque somos iguales. Amén. Hay que confiar en mí. Amén. Lo que Jesús pide de nosotros, hermanos, amigos, es mucho menos de lo que nosotros mismos estamos pidiendo de nosotros o el mundo. Nosotros queremos ser responsables para todo, realmente, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, hágalo a mí responsable. Tú nada más tienes que someterte y hacer lo que yo te digo, y todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien. Yo no voy a maltratarte porque yo soy alguien muy humilde. Mírame, Jesús hablando. Yo no voy a esclavizarte y estar golpeándote y yo no sé, obligándote a hacer cosas fuertes, pidiéndote a hacer cosas imposibles, como eso es lo que el mundo hace. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay que admitirlo, hermanos, es la verdad. ¿Verdad? Su yugo, ustedes saben lo que es un yugo, ¿verdad? Eso es lo que nos guía. Los bueyes tuvieron sus yugos en su boca, su caballo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice? Mi yugo es fácil. Es fácil. Tú puedes hacerlo sin problema. Eso es lo que Jesús está diciendo. Haga lo que te digo. No es muy complicado, es fácil realmente. ¿Sabe lo que lo hace difícil? Es el corazón. Mal corazón o una mala perspectiva, ¿verdad? Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Saben por qué? Porque Él está cargando todo, casi, ¿verdad? Él ha aceptado la responsabilidad de nuestras vidas enteras, el pecado y el precio de Él, nuestras eternidades. Amén. Las únicas cargas que Él nos da son cosas para administrar, ¿verdad? Que son de Él. Esa realmente, cuando consideramos lluvias de gracia, esa es la bendición más grande que hay. Si la vida eterna es buena, si recibir algo físico es bueno, pero mira, Dios es muy bueno cuando uno puede descansar en Él. Cuando uno está sometido y cuando uno admite que ya vivir esa vida cristiana realmente no es tan difícil como el enemigo dice o como la carne dice. Pero en el fin, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión.